Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a la hora que estén viendo esto. Mi nombre es Darío Quevedo, y les traigo lo que va a ser el tercer relato de este ciclo que está empezando, titulado o nomenclado por mí como literatura clandestina. En este caso, el tercer relato se trata de un cuento corto, a diferencia de los otros relatos que eran más bien relatos justamente. Esto tiene un poco más de acción y hay personajes que interactúan, digamos, y entornos que hacen a la estructura. Pero sin ir más lejos y sin querer aburrirlos, voy a pasar a leer el relato que, como les dije, se llama El Interventor. Dice así: como avesado ministro en la escuela de la mentira, debía negar rotundamente todas aquellas verdades que ponían en riesgo su amado oficio. No encontraba razones válidas para ser partícipes de cualquier tipo de verdades relativas y necesarias para el colectivo. Solo veía las oportunidades a través de un lente empañado y siniestro. Los días pasaban y él deshacía a través de la infamia volúmenes enteros de innumerables autores anónimos, mientras que por otro lado auspiciaba a aquellos que promocionaban su oscura fachada. No sabía para quién trabajaba, y a lo mejor tampoco le parecía relevante, pero todos los días a las 6 de la mañana tomaba el mismo camino hacia su trabajo en un edificio modesto que parecía más bien abandonado, ya que nadie transitaba por aquellas calles y nadie tampoco lo recibía ni al entrar ni al salir. Trabajaba solo. Cómo obtuvo aquel trabajo era un misterio. Había jurado no decirle a nadie y se había jurado a sí mismo no indagar sobre el asunto. Lo cierto es que por entonces la guita andaba escaseando y no tuvo otra mejor oportunidad. Pero ¿qué más daba? Él, se decía, era un crítico. Si bien podría decirse que en parte esto era cierto, la imparcialidad no era moneda corriente en su labor. Tenía un pesado vademecum con una larga lista de autores en desarrollo o ya consagrados, a los que difamaba a través de una columna de un famoso periódico que él firmaba con seudónimo y entregaba de manera anónima. Un día llegó a su solitaria oficina y se encontró con un manuscrito sobre el escritorio, que trataba de un volumen de más de 250 páginas, escritas a máquina, cuyo interior poblado de títulos dejaba adivinar que se trataba de un libro de cuentos. Junto al manuscrito halló un sobre cerrado con esmero. Lo abrió y vio las instrucciones de siempre. El libro debía ser silenciado. Se dispuso a leer el contenido del mismo, y ya en el primer cuento comenzó a sentir pena por el destino inmediato que le había sido encomendado para aquellas páginas. En el transcurso del día no se separó ni un instante de aquel documento y devoró sus páginas de manera fluida y alegre. Al otro día salió, como de costumbre, a las 6 de su casa, ansioso rumbo a su trabajo. Estaba inquieto, se había familiarizado con el libro. Llegó por fin y contempló el mismo edificio fantasma, los 4 pisos por escalera, la llave en la rendija, giró a la derecha 2 veces y abrió. Allí estaba su lugar de trabajo, un escritorio viejo de ciprés en medio de un cuarto mal iluminado, cuyas ventanas debían permanecer siempre cerradas. Las paredes grises, el suelo embaldosado todo de negro. Nadie más que él parecía habitar aquel tugurio. Alrededor del edificio no había habitantes. Estaba situado en el medio de 2 grandes fábricas que habían sido abandonadas al parecer largo rato atrás. Cada tanto echaba una ojeada a su alrededor como intentando descubrir el porqué de su presencia en aquel lugar. De nuevo en el presente, o en el pasado, mejor dicho, encontró otro sobre junto al libro. Lo abrió, se llevó la mano a la cara con resignación, secó el sudor de su frente y continuó leyendo aquellos cuentos. Tenía 3 días para explicar detalladamente por qué aquel libro no era recomendable, pero lo cierto es que en cada página que abordaba encontraba una nueva razón para no hacerlo. De a poco, el hombre que desprogramaba libros desde hacía más de 10 años volvió a encontrarse con el lector de su juventud. Conocía bien su trabajo y aquel sentimiento era muy peligroso.
Ese mismo día terminó de leer el libro e inmediatamente comprendió que, como se le había ordenado, tenía 3 días para condenarlo, pero no pudo escribir nada y al día siguiente tampoco. Trató revisando sus notas, pero no halló nada que restara crédito a aquella nueva obra. El último de los días de la fecha pactada, llegó a su trabajo hecho jirones. No había logrado dormir esa noche buscando la razón que lo impulsara a cometer su trágica traición, pero no la halló. A las 12 del mediodía sintió unos ruidos extraños que provenían de la escalera del edificio. Sin embargo, le restó importancia pensando que se trataba de algún animal errante. Las fábricas abandonadas junto al edificio eran el hogar de cientos de gatos y ratas de toda especie. Se quedó observando el libro largo rato en silencio, hasta que, resignado, apoyó su frente sobre la portada, llevándose sus 2 manos a la cabeza. De repente oyó unos pasos ligeros y casi al instante sintió el frío del cañón sobre la nuca, pero aquella fue su última sensación. No logró levantar la cabeza para ver de quién se trataba y ya nunca más lo haría. Su sangre manchó la portada de aquel extraño libro en cuyo frente se podía leer Misteriosa Buenos Aires. Para entonces corría el año 1950. Fin del relato. Bueno, este es el tercer relato que, como habrán visto, tiene más que de relato, tiene más ribete de cuento, más de historia pensada, digamos, e interactuada, a diferencia de los otros 2 relatos anteriores que a mi criterio son relatos intimistas que juegan con algunas imágenes, pero que son más bien relatos donde uno plasma lo que le pasa en determinado momento. En este caso es una historia que se está contando, que se desarrolla, donde hay personajes, y eso es lo que caracteriza, entre otras cosas, un cuento. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esto es literatura clandestina. Es el tercer relato de este ciclo que esperemos sean muchos más. Tengo muchos más para leer de todo tipo, tanto relatos como cuentos. Así que bueno, espero que estén ahí, que dejen un like, y que disfruten de esto como yo disfruto al hacer estos videos. Así que bueno, que podamos seguir con esta comunión, con este incentivo hacia la literatura donde podamos crear y podamos crearnos también a través del intercambio de opiniones, a través del intercambio de miradas y de enfoques con respecto a lo que uno hace y a lo que le gusta hacer. Así que desde ese punto de vista quedan todos invitados e invitadas a participar de este segmento, de este ciclo de lectura de cuentos, y siempre son bienvenidos. Y como siempre digo, bueno, que tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a la hora que estén viendo esto. Bueno, mi nombre es Darío Quevedo y esto es Literatura Clandestina. Muchas gracias. Chau, chau.